a la primera lectura, como siempre, y ver también en parte el valor histórico, porque creo que muy pocas veces nosotros tenemos la oportunidad de escuchar los relatos del libro de Josué, que me imagino que algunos conocen o la gran mayoría ha escuchado alguna vez los relatos de este libro que viene luego de los 10 o los 5 primeros libros, que se llama el Pentateuco, ¿no? O sea, el libro del Génesis, el libro del Levítico, el Deuteronomio, Números, y luego está también parte de esto, este libro, que es el libro de uno de los servidores o de los más cercanos a Moisés. ¿Okay? Ustedes saben que Moisés es el que se considera en el centro de la tradición de los 5 primeros libros, especialmente en el Éxodo, donde conocemos la historia de Moisés y luego de la salida de las tribus de Israel hacia la tierra prometida. Pero claro, Moisés, ustedes saben que llegó o no llegó a la tierra prometida. Buena pregunta. ¿Moisés entró en la tierra prometida, sí o no? No. Dice, creo que no, pero es un no rotundo, porque Dios, imagínense, Moisés, que es uno de los más importantes personajes o protagonistas de la Biblia, llamado el profeta por excelencia. Bueno, pues Moisés falló, no sé cuándo, en qué momento, en algún momento falló, y Dios le llamó y le dijo, mira Moisés, porque Dios hablaba con Moisés, ustedes saben que le entregó las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y se juntaba con él en varias oportunidades, lo que no era un caso, bueno, era un caso especial, pero no era el caso para el rey. Solo Moisés entraba en la tierra santa, se sacaba la sandalia, algo muy típico del segundo, en señal de respeto, y allí, ustedes saben, cuando Dios apareció en la zarza ardiente. Bien, pues aparte de eso, Dios le dijo a Moisés, mira la tierra que ves aquí, esa es Canaán, la tierra que yo prometí a tus padres y a tu descendencia, desde el tiempo de Abraham, Isaac y Jacob. Esta es la tierra que yo te prometo y prometo a tu pueblo y a todas las descendencias que van a venir. Pero tú solo la mirarás de lejos. Y así termina el relato de los últimos libros del Pentateuco. O sea, ahí está esta realidad de lo que ocurre con la famosa tierra prometida. Bueno, ofrecía a los descendientes. Y uno de los que estaba muy cerca luego que Moisés desaparece, muere, se va con el Señor, es Josué. Josué era un general de la tribu más importante, una de las tribus se llamaba la tribu de los levitas, que luego se transmite como tradición y tribu y grupo religioso hasta los tiempos de Jesús. ¿Y qué hacían los levitas? Los levitas se encargaban del arca, donde estaban los 10 mandamientos. El arca era la presencia de Dios en el desierto, en una tienda, y allí no entraba Josué, solo entraba Moisés. Y luego Josué y los designados sacerdotes entraban para escuchar allí la voz de Dios, o bueno, Dios iba a hablar de diferentes formas. Adorar, alabar la presencia de Dios por sus mandamientos y el reconocimiento de que es el único y verdadero Dios. Pues bien, Josué es un personaje muy importante en la conquista de la tierra prometida. Bien. Y en ese momento tan especial es la configuración de lo que va a ser luego el rey. Más tarde, David y Salomón y todos los profetas que van a llamar al pueblo de Israel que sean fieles a Dios. Por lo tanto, en aquel momento la importancia estaba en la fidelidad. Josué fue fiel a Moisés, Moisés fue fiel a Dios, por lo tanto, el pueblo tenía que ser fiel a los mandamientos de Dios. Y claro, en ese momento, como hemos escuchado en la lectura, lo que asoma allí es que, claro, desde antiguo habían querido ser fieles a Dios, pero les había costado mucho. Se habían, voy a usar la palabra fuerte, se habían prostituido a otras
divinidad, menos importante que el verdadero Dios, el Dios de la vida. Claro, pero acuérdense que estaba muy claro para Moisés lo que venía desde Deuteronomio, la segunda ley, ¿no? La segunda ley del pueblo de Israel, que decía en el capítulo 6, versículo 4, escucha Israel, solo amarás a un solo Dios, tu Dios, el verdadero Dios, y lo irás proclamando de generación en generación. Esa es una oración muy importante hasta el día de hoy, que en las sinagogas en Jerusalén seguramente los mayores repiten cuando celebran las fiestas que celebran el pueblo judío. El día de hoy, esa frase es muy importante. Escucha Israel. Así dice, escucha Israel. Tu Dios, el único Dios al que amarás con todo tu corazón, con todo tu ser, y lo irás proclamando y pasando de generación en generación hasta el día de hoy, hasta nosotros. Bien, eso es lo que dice la primera lectura. Y el Salmo y el Evangelio, que es muy importante, voy a referir luego una palabra de la segunda lectura de San Pablo a los Efesios. Pero en la lectura del Evangelio encontramos esas mismas prerrogativas de lo que podemos escuchar en la primera lectura. Pero claro, Jesús todo este tiempo hablando de la importancia de la Eucaristía, de mi cuerpo, que yo se lo doy a ustedes, que ustedes deben creer fielmente que yo soy el pan de vida. Pues ahora habla del Espíritu. Dice, yo soy el Espíritu también. Bueno, esa realidad de la unidad que existe entre el Padre y el Espíritu Santo. Pero este Espíritu es el que le da vida al cuerpo, es el que anima al cuerpo. Dice que la carne no sirve para nada. Bueno, bien, es la separación. Pero ustedes saben que nosotros que somos del mundo greco-romano, el mundo helenístico, allí estaba muy claro que es importante el espíritu, la mente, la conciencia, la inteligencia para los griegos. Y quién es lo menos importante que el cuerpo. Y el cuerpo ahí está la carne. Pero para los judíos tenía un valor distinto. Para los judíos no era esa separación. Los judíos concebían de que somos cuerpo y espíritu, mente, conciencia, inteligencia, y Dios habita allí. Por lo tanto, no hay esa separación. Todo está bien o pecado. O sea, está mal. Todo está mal o está bien. Bueno, lo mismo podemos decir en el mundo del cual somos herederos como contexto, no el mundo griego. Eso es lo que nosotros recibimos en nuestra formación y en el mundo romano, latino. Eso es la cultura occidental, muy distinta a la cultura oriental. Pero separamos. Y está bien separar para definir, pero la integración yo creo que es fundamental. Y nos cuesta, porque vivimos en un mundo racional de decir lo que es la razón y luego lo que es el cuerpo. Pero bien, hacer la unidad es importante. Ustedes lo ven aquí de manera práctica en el mundo chino. Ustedes han visto cuando colocan el altar fuera de la tienda o en las casas, colocan allí arroz y colocan incienso, y colocan un pollo, un pavo, un animal muerto, y luego flores y frutas, y hacen, ¿lo han visto, no? Pues hay una integración. No digo ni mal ni bien. Fíjense que es una integración en el mundo oriental de dos realidades, de lo que es lo trascendente que está allá arriba y lo inmanente, la realidad de que estamos nosotros físicamente. Pues no existe tal separación. Por eso que para nosotros es todo lo contrario. Venimos a la iglesia, ¿de qué en la iglesia celebramos? Afuera no, ¿afuera qué vamos a celebrar? Estamos pensando que afuera sería muy raro. Y en la casa, menos. Aquí celebramos, aquí al altar. Pero bueno, Cristo a lo mejor nos enseña otra cosa, a lo mejor nos enseña a buscar que todo está en relación. Todo es un todo, o una unidad. La unidad del cuerpo y del espíritu. Porque no solo somos espíritus, acuérdense que Jesús le da de comer a sus discípulos. Dice, uy, están todos estos con hambre, hay que darles de comer. ¿Qué tenemos? 2 pescados y 2 panes y unos pescados. Bueno, creo que hay que darle a la gente comida y luego hablar. Y cuando llama a sus discípulos, bueno, celebran y luego a meditar. Pero no puede ser con el estómago vacío meditar. Muerto de hambre y ahora voy a celebrar. No. Primero está buscar esa realidad que necesitamos también. No solo el pan espiritual, que es la Eucaristía, también necesitamos alimentar. Pero bueno, para no entender, quiero llegar que el Evangelio es esa misma relación. Y claro, aparece
Y Pedro representa a aquel que responde, sí creo en ti. Es como la profesión que aparece en el Evangelio de Mateo cuando pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero aquí es mucho más resumido, aunque falta una parte que yo había leído en donde aparece Judas. Y Judas es el lado de la carne. Y Pedro aparece en el lado espiritual. Pedro responde, sí, creo en ti. Y Dios le dice, Jesús, bueno, Dios. Jesús le dice, bueno, cree porque te lo ha indicado la fe y mi Padre, no por tu propia sabiduría. Bien, pero está Judas, que es la otra contrapartida. Aparte de decir, bueno, pobre Judas, ¿no? Pero tan difícil de entender por qué fue él, ¿no? Y por qué yo, dice Judas. ¿Por qué tenía él que traicionar? La traición está allí, el pecado. Por otro lado, la fidelidad, la fe. No hemos hablado de detalles. Quiero terminar con lo siguiente. En la segunda lectura, yo cuando estaba estudiando el Lovaina, y alguien allí explicó sobre esta lectura donde Pablo dice, mujeres, someted a vuestros maridos. Ese someter es muy fuerte, ¿no? Como palabra, ¿no? Como concepto. Voy a leer porque ya lo olvidaron. Dice, las mujeres que se sometan a sus maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el que es el Salvador del pueblo. Bueno, a mí no me gusta mucho esa palabra sometido. Sometido parece ser, claro, alguien que está ahí bajo el poder de Dios o de otro. No sé si también habla para los dos lados, pero bueno. Pero yo recuerdo que se hablaba de que, claro, Pablo se dedica a una sociedad machista, de una realidad donde el papel del hombre es el que está en relación al templo, en relación a la religión, en relación a todas las circunstancias más importantes de la sociedad y de la vida y de la creación allí. Y Pablo se debe. Pedro estaba casado, ustedes saben, ¿no? Sí. Y Pedro estaba casado, pero Pablo es ese personaje de una fe inconmensurable, de una fe profunda, radical, de una fidelidad, de un compromiso brutal. Pero, claro, esas palabras son parte de una tradición de un mundo donde las mujeres estaban realmente sometidas a sus maridos, a los hombres. Pero hoy día damos vuelta a la pelota. Y nos encontramos que algunos se pueden colocar muy quisquillosos, se dice, o sea, nerviosos, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo es esto? Vamos a rezar porque estamos sometidos o sometidas. Creo que más abajo explica que Pablo vuelve a decir, claro, hay una cabeza que es Cristo, y todos, hombres y mujeres, maridos y maridas, maridos y esposas, todos están en esta relación de respeto y de servicio y de amarse los unos a los otros. Lo cual, siempre cuando uno piensa, uno piensa en la familia de uno, ¿no? Por ejemplo, mi padre ya fallecido, pero vivieron 35 años de matrimonio, ¿no? Y yo creo que son signos, y lo pueden ustedes encontrar en su propia familia o amistades de personas que forman una familia como marido y mujer y viven por tantos años, lo cual hoy día es mamapuco, como se dice en Chile, ¿no? Si ustedes piensan en la realidad que estamos viviendo, es muy fácil las relaciones, bueno, te conozco y mañana no te conozco, me gusta y mañana no me gustas, y hoy día quiero formar algo contigo, por el momento parece porque el día de mañana se acaba. Y bueno, si hablamos del matrimonio, que es un tema más largo, pero yo a veces digo, países del mundo antiguo, viejo, como se llama en Europa, como Inglaterra, por ejemplo, donde muy pocas parejas se casan. Y lo veo también en nuestros países que se van secularizando, porque también no me da ninguna pena decirlo, en Chile, porque tantos que yo conozco, tantas, no se casan. Bueno, no digo que casarse no soluciona todo, pero en parte de lo que significa el valor pedagógico de la familia, sí, pero bueno, yo creo que hay personas que quieren vivir solas, no solos, individualmente, pero claro, ¿qué tipo de vida individual? Bueno, ya es otra historia. Pero a lo que voy la fidelidad allí, de lo que Pablo diría la importancia más allá del sometimiento, de esa relación de amor, de encuentro de servicio, de compartir juntos y vivir juntos una realidad que también tiene que ser testimonio y que es testimonio por muchos de ustedes, porque eso es el valor que tiene, aunque parece que se achica, disminuye frente a
otros antivalores que, bueno, vamos a las ganas, ¿no? Démosle a las ganas, hoy día sí, mañana no. Eso el Evangelio dice muy claro como el Espíritu Santo, ¿no? No se puede sentir. O sea, eso no se es. ¿Sí o no? Claro, el sí es bueno, a lo mejor no, y el no es sí, a lo mejor sí. Yo soy muy latino, los latinos para eso no tengo esa. Sí, pero puede ser no. No, ya, sí. Eso es muy típico, ¿no? Yo siempre lo veo así psicológicamente. Bueno, ya lo veremos. Ve tú. Llámame, dice, llámame, nunca te llamo. Bueno, ya, mira, un día nos vamos a encontrar. Oye, ya, qué gusto. Ven a mi casa un día. Nunca. Pero bueno, somos eso. Pero en medio de eso podemos descubrir que, claro, poco a poco podemos encontrar razones serias como lo que significa desde la segunda lectura. Pero claro, a mí siempre la segunda lectura está como entre medios. Siempre encuentro una relación muy clara entre la primera lectura y el Evangelio. Pero bien, hasta aquí llegamos. El tiempo pasa muy rápido. Vamos a pedir que Dios nos bendiga, que nos dé la oportunidad de meditar estas palabras, lo que pueden ustedes meditar también en casa, el valor que tiene de esta fidelidad, hoy día que se nota tanto la falta, ser fiel y un compromiso real, profundo, radical. Es eso lo que está allí, es lo que pide Cristo y la respuesta que está pidiendo Cristo. Como escuchamos en el Evangelio, y es lo que vimos en el Antiguo Testamento, en la lectura de Josué, un compromiso vital, realmente creer que es lo que Dios me pide, que es lo que Dios está cada día renovando en mí, y que es el proceso de la fe, pero una fe viva, ¿no? Constructiva. Bien, ponemos de pie y vamos a proclamar nuestra fe con ustedes.